webinar sobre el guía práctica de gestión de requerimientos del PMI. Antes me gustaría de confirmar si ustedes están oyendo bien, si la conexión está funcionando de manera adecuada, funciona de manera adecuada. Hay una caja de texto. Muchas gracias, Diana. Entonces, algunos comentarios antes de empezar. Fato es una empresa de gestión del desempeño y en este espacio trabajamos con el intermedio, donde de un lado se pone quien consume productos de software y de otro lado quien provee soluciones para el desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas. Y en este espacio tenemos servicios de requerimientos, de estimaciones, de cuantificación. Es muy común en este espacio trabajar con una evaluación cualitativa y Fato provee la posibilidad de agregar también una visión de cuantificar el desempeño. Entonces, en este espacio tenemos tres principales especialidades, que es la ingeniería de requerimientos, las métricas de software y la validación. Entonces, vamos a empezar con algunas orientaciones, de preferencia a una conexión de banda ancha. Si es necesario, ajusta el idioma en la barra de herramienta superior del Click Meeting. El evento tendrá cerca de 45 minutos de presentación y unos 15 minutos para realizar preguntas y discutir el tema. Usted puede enviar sus preguntas por el chat, esta caja de texto que hay abajo de la ventana con la presentación. Para aquellos que tienen la certificación de profesional de dirección de proyectos, se puede solicitar un PDU por esta actividad. Y esta presentación será grabada en vídeo y publicada posteriormente en nuestro sitio en la web y en las redes sociales. Entonces, en la última semana yo he estado en una consultoría de una empresa que ha experimentado un crecimiento enorme. Ella tiene presencia en los Estados Unidos y su especialidad es el desarrollo de soluciones basadas en dispositivos móviles y no solamente los front-end, sin embargo también los back-end. Entonces es una empresa que ha crecido de manera fenomenal y ella experimenta ahora algunos dolores de crecimiento. Entonces, cuando se evalúa su estrategia de trabajo, es una estrategia que observa el desarrollo ágil. Y cuando consulté sobre la gestión del alcance, sobre la gestión de los requerimientos, percibí que no se realizaba una diferenciación
entre el alcance en términos de las actividades y una gestión de los requerimientos. Los requerimientos, ellos no se diferenciaban del alcance. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de esta práctica? Que no se puede evaluar en un momento de planeación de un acuerdo, en términos de evaluación del desempeño, en momentos después de la conclusión del proyecto, no se consigue evaluar una visión de la productividad general del acuerdo, del proyecto. Porque cuando se pone una estructura analítica del proyecto con las actividades y no se tiene una base en los requerimientos, no se puede evaluar las lecciones aprendidas en un proyecto en otro proyecto, porque cuando se pone actividades no se puede medir el producto en términos de las actividades, es algo muy heterogéneo. Entonces, una primera recomendación que hice fue que cuando se estructura el backlog, se ponga en el backlog ítems que describan los requerimientos y utilice las tareas. Se utilizaba el Jira como la herramienta para la gestión del proyecto. Entonces se ponga en el backlog, se ponga las historietas, se ponga los requerimientos y se utilice las tareas para describir el alcance en términos de las actividades. Entonces también comenté sobre 3 pequeñas, sencillas reglas para orientar en la definición de este alcance del backlog de la sprint. Entonces, si en un sprint ya se tiene una funcionalidad en el alcance, esta funcionalidad no se debe repetir. Entonces, percibo que hay una confusión entre la gestión del alcance en términos de las actividades y una gestión de los requerimientos en términos de las características del producto en separado de las actividades. Y esto, como comenté, es importante porque si no se realiza una diferenciación entre estos dos temas, se tiene una mayor dificultad después de evaluar la productividad, porque no se tiene unidades de producto, no se tiene algo que represente el resultado del proyecto, se tiene la estructura de las actividades. Entonces, es muy importante esta diferenciación. También otro punto importante es que cuando se comenta sobre el tema de requerimientos, uno piensa en la cuestión de la documentación, la representación de los requerimientos. Y el trabajo de desarrollo de los requerimientos empieza mucho antes del inicio, muy antes del inicio del proyecto, en términos del programa, si existe un programa, y en términos de un planeamiento del portafolio, si el proyecto también está insertado en el ámbito de una organización que trabaja con gestión de portafolio. Entonces,
el PMI, desde la quinta edición del guía del PMP, ele, solo un momento porque creo que desde la cuarta edición del guía del PMP, él coloca una énfasis en la cuestión de la gestión de los requerimientos. Y es muy complejo poner en un guía único todos los detalles que dicen respecto a la gestión de los requerimientos. Entonces, se decidió poner un mayor nivel de detalle en el guía de análisis de negocio. ¿Qué pasa? Son dos extremos. Tenemos en un extremo el guía del PMI, del PMBOK, que es muy poco profundo sobre el tema, sin embargo, importante para describir la integración de la cuestión del desarrollo, de la gerencia de los requerimientos con la gerencia de proyectos. Y tenemos el guía de análisis de negocio que se profundiza bastante en el tema. Y hay un espacio entre estos dos puntos que es exactamente el asunto de la charla del día de hoy, que es este guía de requerimientos. Entonces, en este webinar, nosotros tenemos como objetivo comentar sobre este guía que describe el desarrollo y la gestión de requerimiento en un nivel más detallado y práctico cuando se compara con el guía del PMBOK, ofrecer a los directores de proyecto, directores de programa, miembros de los equipos y partes involucradas en la dirección de proyecto, un poco más sobre el proceso de requerimientos, proporcionar una discusión práctica de lo que sea el trabajo de requerimientos. Es un guía desarrollado por expertos en el campo, describe el trabajo de requerimientos, identifica tareas y los conocimientos esenciales necesarios para realizar la gestión de requerimientos de manera efectiva, y es aplicable a la mayoría de los programas y proyectos. Los conceptos y técnicas de esta guía se pueden utilizar para desarrollar soluciones que cumplan con las expectativas, mejoren el rendimiento y generen beneficios y logren resultados. Entonces, este es el objetivo de este guía. En realidad, él tiene un propósito más sencillo, que es de proveer una puente entre lo que se presenta en el guía del PMBOK y el Business Analysis for Practitioners. Entonces, en el guía para análisis de negocio para los prácticos, se tiene un nivel de detalle mucho más profundo que comenta sobre las técnicas en detalle, se expone ejemplos, mientras en este guía que comentamos, el guía práctico, se tiene una menor profundidad en la exploración de estos temas. Entonces, el guía práctica de gestión de requerimientos evalúa la colaboración entre el director de proyectos y los analistas de negocio, o quien quiera que esté desarrollando los requerimientos. Describe la gestión de requerimientos como
la visión del PMI se presenta. Entonces, en términos de las tareas y el conocimiento a ejecutar definido por el PMI, no depende de alguna metodología en específico, abarca soluciones automatizadas o no. Por ejemplo, se puede utilizar las orientaciones en el guía para escribir un libro, un proyecto para escribir un libro, un proyecto para mejorar la calidad de vida. Entonces, no es específico para el desarrollo de soluciones automatizadas, informáticas, y cualquier enfoque de ciclo de vida. Entonces, no se puede en un mundo bimodal que vivimos hoy, no se puede proponer una solución que sea específica para determinado ciclo de vida, estrategia de ciclo de vida. Entonces, el guía discute los elementos y la criticidad del desarrollo y la gestión de requerimientos. Se discute de manera práctica el trabajo de gestión de requerimientos. Cuando se comenta de manera práctica, en verdad se describe las tareas, se describe las competencias que se necesita. Yo cuando observo a alguien comentando sobre un tema de manera práctica, yo imagino estudios de caso y presentación de escenario. No es el caso. El guía comenta la cuestión que tiene el propósito de presentar el tema de manera práctica. Sin embargo, es la descripción de un proceso. Entonces, cuando se compara con el nivel más abstracto, más alto del guía del PMBOK, en efecto es más práctico, menos abstracto, más concreto. Sin embargo, no se presenta un estudio de caso, no es este el propósito. Se define qué es el trabajo de gestión de requerimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos diferentes visiones de lo que es abarcado por la ingeniería de requerimientos. Cuando se observa la visión del IRED, que es una organización que trata del tema de los requerimientos, se tiene un alcance de cuáles son las actividades inclusas en el desarrollo de los requerimientos. Cuando se observa el BABOK, que es el guía del IBA sobre análisis de negocios, se tiene una otra visión diferente. Entonces, para quien trabaja en el contexto, en el ámbito del PMI, este guía presenta de manera más concreta cuáles son las tareas, los conocimientos, las habilidades y, más importante, cuál es el relacionamiento del trabajo de ingeniería de requerimientos, de gestión y de ingeniería de desarrollo de los requerimientos con la dirección del proyecto, en específico con la gestión del alcance. También se presenta la importancia de este tema, porque si nosotros revisamos las publicaciones del PULSE del PMI, se observa que ya hace algunos años que aspectos del proyecto relacionados con la gestión y desarrollo de los requerimientos están entre las principales causas para proyectos que no entregan sus resultados. Entonces, el guía explora, presenta las dificultades cuya solución dicen respecto a la gestión de los requerimientos.
suministra una descripción de las actividades ejecutadas y explica sobre los diferentes tipos de ciclo de vida. Cuando se comenta sobre tipos de ciclo de vida, una cosa que observo es una lucha de organizaciones que existen hace muchos años en no perder su relevancia, su importancia en un mundo donde la respuesta a los cambios tiene una importancia mayor que la previsibilidad previa del proyecto. Entonces, en el mundo de hoy, en este cliente que he estado en la última semana, si yo presento una solución donde la respuesta a los cambios no tiene la misma agilidad que se observa hoy en su desarrollo, esta no es una solución adecuada. Entonces, es una preocupación presente en todos que trabajan con procesos, que trabajan con dirección de proyecto. Yo pienso que la cuestión de la planeación es muy importante. Sin embargo, hay que tener en consideración los requerimientos para agilidad que tenemos en la actualidad. Entonces, cuando comento que explica cómo diferentes ciclos de vida impactan el tiempo y la sincronización del trabajo de gestión de requerimiento, es este tema de cómo las orientaciones presentes y los procesos descritos en el guía práctico tienen aplicabilidad también en escenarios con una mayor orientación al cambio que a la prescripción. Una cosa importante que se presenta en el guía es poner una cierta énfasis en qué es el requerimiento, porque muchos, como he comentado hace poco, cuando se escucha la cuestión de requerimientos, la primera cosa que se piensa es la especificación, es un documento, es un papel, y el requerimiento surge antes de la especificación. Entonces, el requerimiento es la necesidad, representa la oportunidad que se desea aprovechar, representa el problema que se desea resolver. Entonces, el requerimiento es también la capacidad necesaria que no se tiene todavía resuelta. Y también, mismo que yo no tenga una especificación, un documento, un producto, él tiene sus requerimientos intrínsecos a él, las características de este producto, que se puede, como también se puede hacer con la necesidad, especificar en un documento. Entonces, esto es muy importante, esta colocación de que los requerimientos no se limitan a las especificaciones, porque lo que promueve el suceso de un proyecto es la solución del problema que lo motivó. El criterio de suceso de un proyecto es que la oportunidad que se deseaba aprovechar se pueda aprovechar. Entonces, este es un primer punto que pienso sea muy relevante y que se pone una mayor énfasis en el guía que aquella presentada en el guía del PMI. Otro punto importante
en mi opinión también, es que el guía, mismo que él no adentre en el nivel de detalle que tenemos en el guía de análisis de negocio, él presenta una estructura con los diferentes tipos de requerimientos. Entonces, tenemos las necesidades de negocio que representan los problemas, representan las oportunidades, las necesidades que no están contenidas en el dominio de la solución, son referencias anteriores en el dominio del problema, donde complementarmente tenemos junto a los requerimientos tenemos también las restricciones, las premisas que se tiene que asumir en la planeación del proyecto o de la iteración. Esta necesidad no es todavía una especificación de la solución, es una referencia para que yo pueda evaluar si mi proyecto a su término ha obtenido éxito, y es un punto de partida para desarrollar los requerimientos de las partes involucradas, donde se obtienen las diferentes visiones, las diferentes perspectivas de cómo aquel problema se puede quedar resuelto, y obtener la aprobación con las personas con la responsabilidad, con la autoridad por tomar las decisiones. Entonces, la gestión de requerimientos está incluso no solamente el mapeo de estas diferentes visiones, sin embargo también comprender cuáles son las partes involucradas y cuáles son los impactos. Hay una intersección muy grande en este particular entre la gestión de requerimientos y la gestión de las partes involucradas descrita en el capítulo 13 de la sexta edición del guía del PMBOK. Entonces hay una integración bastante profunda en este sentido del análisis y del engajamiento de las partes involucradas y la gestión de los requerimientos. Entonces, estos requerimientos de las partes interesadas todavía representan diferentes visiones, hay conflictos inherentes en estos requerimientos, hay oportunidades de racionalización. Entonces, uno pide determinada característica, otro pide otra característica que se puede consolidar en una característica única, dependiendo del caso. Y estas decisiones sobre estas oportunidades de racionalización, estas decisiones sobre la resolución de los conflictos en términos de los requerimientos, produce los requerimientos de la solución y los requerimientos de transición. Los requerimientos de la solución son las características que se provee como respuesta a la necesidad que motivó el desarrollo del proyecto. Y los requerimientos de transiciones son requerimientos que tienen el objetivo de viabilizar la transición de una solución anterior para una nueva solución. Entonces, tanto los requerimientos de la solución como los requerimientos de transición tienen diferentes facetas, diferentes fases, no es fases, diferentes perspectivas. Yo tengo una perspectiva de los requerimientos
del programa, los requerimientos del proyecto. Entonces, se establece que el trabajo no puede se extender después de determinada fecha. Entonces, es un requerimiento del programa. Y los requerimientos de calidad, que la metodología que se desarrolla el trabajo es la metodología del PMI. Entonces, estos requerimientos de proyecto y de calidad, ellos son parte de la gerencia del proyecto, sin embargo, no es parte en específico del proceso de gestión de los requerimientos. La dimensión de mayor relevancia para la gestión de los requerimientos son los requerimientos del producto, que se clasifica. Yo pienso que esta clasificación de los requerimientos del producto como funcional y no funcional tiene una influencia muy grande de la comunidad de software. Entonces, cuando se elaboró el guía, se utilizó la referencia de 3 comunidades, que es la comunidad de sistemas, la comunidad de software y una tercera que no me lembro, no me olvide, no me lembro ahora el nombre, mas es una comunidad que se preocupa en proyectos para transformación. Entonces, yo veo una influencia muy grande de la comunidad de software y de la comunidad de sistemas en la clasificación de los requerimientos del producto en funcional y en no funcional. Se puede tener una visión, por ejemplo, en un proyecto de construcción de un edificio. Sí, se puede. Los funcionales son requerimientos que se puede hacer un mapeo en específico para un componente del proyecto, mientras los requerimientos no funcionales son requerimientos de orden general. Sin embargo, no es algo que se observa como una práctica común en estos otros dominios que no sean las áreas de sistema y de software. Entonces, el guía presenta 6, solo un momento. Alberto Jaramillo comenta: cuando no se trata del producto, ¿cómo se determina la gestión de los requerimientos? Son los mismos procesos. Entonces, por ejemplo, en nuestra empresa, en Fato, tenemos proyectos para desarrollar servicios. Entonces, tenemos un servicio que es el escritorio de orçamentos, donde nuestra empresa es contratada para hacer la evaluación de propuestas presentadas por empresas que proveen soluciones de desarrollo. Entonces, la creación de este escritorio de orçamentación, él tiene algunos requerimientos, por supuesto. Entonces, se debe utilizar alguna métrica en estos servicios. No se puede cobrar por el cliente por hora hombre, porque si nosotros estamos promoviendo la utilización de modelos paramétricos, de benchmarking, nosotros no podemos trabajar con horas hombre. Entonces, este fue un requerimiento para el proyecto de implantación de este centro de orçamentación. Entonces, cuando se comenta sobre producto, servicio, el término que se utiliza es solución, porque
La solución abarca producto, abarca servicio, abarca las diferentes formas que los resultados de los proyectos se entregan. Aquí Alan comenta, se puede enviar la presentación por correo. Alan, la grabación de la grabación de este webinar estará disponible en nuestro sitio, en la web y también en las mídias sociales. Entonces, habrá también un sorteo y después, entonces no te preocupes porque el contenido será publicado después del evento. Entonces, tenemos 6 procesos que componen la gestión de los requerimientos, 6 actividades, que son la evaluación de la necesidad. Observa que la evaluación de la necesidad, ella empieza antes mismo del ámbito del proyecto. Entonces, antes del proyecto, no podría ser diferente porque es la evaluación de la necesidad que promueve la iniciación de un proyecto. Entonces, en el ámbito del programa, en el ámbito del portafolio, se tienen las actividades de evaluación de la necesidad. Después tenemos la planeación de la gestión de los requerimientos. ¿Cuál es la tolerancia a los riesgos que el cliente tiene? Entonces, un cliente que tiene una menor tolerancia, menor soporte a los riesgos, él tiene un abordaje con mayor orientación a planeación. Otro cliente que tiene más conforto con un nivel de riesgos más alto, se puede trabajar con una gestión de requerimiento más iterativas, basadas en olas sucesivas de planeación. Entonces, en la planeación de la gestión, se determina cuál es el enfoque para la gestión de requerimientos en aquel proyecto en específico. Aquí Adriana hace una pregunta muy importante. Adriana hace una pregunta muy importante. Ella pregunta, ¿cuáles son las fases del requerimiento? Observa que cuando se comenta sobre gestión de requerimiento, nosotros no tenemos una visión de fases. Es equivocado tener una visión de fases. Estoy en la fase de elicitación, estoy en la fase de análisis, estoy en la fase de evaluación de solución. ¿Por qué este es equivocado? Porque o que define las fases es la integración del proyecto. Está en otro nivel. En determinadas fases del proyecto, se puede tener y se tiene actividades de licitación, actividades de análisis y también de evaluación de la solución, dependiendo de cómo fue la planeación de la cuestión de los requerimientos. Entonces, no les recomiendo utilizar el término fases de la gestión de requerimientos. Tenemos actividades y estas actividades, ellas tienen lugar en diferentes fases como ha sido definido en la integración, la planeación de la integración del proyecto. Entonces,
tenemos la licitación de los requerimientos, que es la recolecta de manera proactiva de los requerimientos, la análisis, donde se busca una comprensión, busca un examen en mayor detalle de la información recolectada, y la evaluación de las soluciones, que promueve nuevas actividades también de licitaciones. A lo largo de estas 4 actividades, de la planeación, de la licitación, análisis y evaluaciones de la solución, hay actividades de monitoreo y control de requerimiento. Al término, tenemos el cierre del proyecto o fase, cuando se tiene espacio para las actividades administrativas para concluir el proyecto o las fases. Observa que se pone proyecto o fase, porque el trabajo de requerimientos, trabajo de gestión, de desarrollo de los requerimientos, él ocurre a lo largo de diferentes fases. Entonces, sobre la primera actividad, que es la evaluación de la necesidad, tenemos como principal propósito, principal beneficio, crear una definición de alto nivel que determinará opciones de soluciones viables y dirigirá el desarrollo de un caso de negocio y requerimientos subsecuentes. Entonces, es en esta actividad donde se busca entender las metas y objetivos de la organización, definir cuál es el problema que se desea resolver y que se resuelva, y cuáles son las oportunidades que se desea aprovechar, evaluar la capacidad actual de la organización para este cambio, definir una visión de futuro con un estado deseado y identificar o que se necesita hacer para alcanzar este estado deseado basado en las capacidades actuales. Entonces, es un trabajo que es anterior al proyecto, es un trabajo que se puede empezar cuando se define o se define cuál es la operacionalización de un plano estratégico en el ámbito del portafolio, la elaboración del roadmap de este portafolio, y en el caso de negocio también en el ámbito del portafolio. Si el proyecto está en el ámbito de un programa, también un caso de negocio en el plano del ámbito del programa, en el roadmap y en los beneficios del programa. Entonces, son referencias relevantes cuando se emprende un proyecto y se busca información sobre las necesidades del negocio, sobre los casos de negocio. Si no hay disponible esta información anterior, se puede buscarla en el término de abertura y en los acuerdos que definen el proyecto. Entonces, como se puede observar, los requerimientos ellos evolucionan desde este ámbito del portafolio hasta el término del proyecto, cuando se entrega un producto, un servicio o un resultado que atenda a los requerimientos que se definieron anteriormente. Entonces, tenemos las necesidades, tenemos ahora que planear cuál es el modelo de gestión de requerimientos para el proyecto. Entonces, algunos factores clave para esto es la integración
con las actividades de gerencia de proyecto, de dirección. El director del proyecto es importante que él esté en sincronía con quien quiera que esté realizando el trabajo de gestión y desarrollo de los requerimientos. Por ejemplo, un conjunto de premisas se asume en el ámbito de la gestión de los requerimientos. Y estas premisas son riesgos que la dirección del proyecto tiene que manejar. El compromiso y colaboración de las partes involucradas es muy importante porque es muy común que las partes involucradas presenten un problema y no estén como una parte integrante del equipo en el desarrollo de sus requerimientos. Porque normalmente las necesidades que se presentan inicialmente requieren decisiones subsecuentes para que se pueda desarrollar una visión de solución. Aquí Adriana Vaca comenta: ¿existe alguna práctica para evaluar requerimientos que no son ambiguos y no se tienen mucha visibilidad, o solo se agrega mayor esfuerzo en el plan? Por supuesto, hay un conjunto de técnicas que tienen exactamente el propósito de clarificar el obvio, que tienen el propósito de clarificar requerimientos todavía expresados en una manera que no está clara, una manera general todavía. Sin embargo, el documento es un guía para el práctico de gerenciamiento de requerimientos. Él no presenta en detalle estas técnicas. Él comenta que existe, da un nombre, describe en un parágrafo que son estas técnicas, mas él no profundiza en explorar este tema. Si uno tiene interés en obtener un mayor nivel de detalle, es importante que consulte al guía de análisis de negocio o realice un entrenamiento como que nosotros ofrecemos de ingeniería de requerimientos. Entonces, la planeación de gestión de requerimientos es responsable por desarrollar, revisar y actualizar un plan para orientar y direccionar sobre cómo los requerimientos serán desarrollados y gestionados a lo largo del proyecto. Entonces, ¿cómo es la estrategia para realizar la licitación de requerimientos? ¿Cómo es la estrategia para el análisis de los requerimientos? ¿Cómo la licitación, el análisis, será el monitoreo de estas actividades? ¿Cómo será el control de estas actividades? Entonces, este es el objetivo de la planeación, de la gestión de los requerimientos. Entonces, otros dos puntos que no he comentado, es el compromiso organizacional con los requerimientos y el reconocimiento del valor. Un punto que yo veo como crítico para obtener este compromiso organizacional y este reconocimiento del valor es clarificar para la administración que requerimientos no es un sinónimo de papel, no es un sinónimo de especificación.
Sin embargo, es un proceso donde uno parte de la necesidad y llega a una visión de solución de manera iterativa, que no es necesario para todos los casos aguardar un año de planeación para entonces empezar la ejecución. Entonces creo que esos sean factores críticos para el suceso. Entonces, en esta actividad de planeación de la gestión de los requerimientos es cuando debe se identificar quién beneficia-se con los resultados del proyecto, quién articula estos beneficios, quién es el responsable por el costeo del proyecto, quién suministra soporte, quién usa la solución, quién implementa la solución, quién define el producto, servicio, resultado, quién es el responsable por los resultados del proyecto y quién lo patrocina. Entonces, es en este momento de planeación que se analiza y obtiene el compromiso de las partes involucradas. Entonces, en resumen, la planeación de la gestión de los requerimientos debe responder a algunas preguntas. ¿Cómo los requisitos deberían ser desarrollados, rastreados, gerenciados, validados y relatados? Entonces, por ejemplo, la pregunta de Adriana sobre la cuestión de los objetivos ocultos, los requerimientos que son obvios, que solo se descubre después cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuál es la estrategia para esto? Es definido en la planeación de la gestión de los requerimientos. Yo, por ejemplo, me gusta una estrategia que es organizar los requerimientos en una visión de proceso, llamar los involucrados que me han fornecido la información para identificar estos requerimientos y evaluar si, basado en este flujo de proceso, estos requerimientos, un producto que tiene estos requerimientos, resuelve el problema que motivó el proyecto. Entonces, es una forma sencilla, una forma simple de descubrir lacunas, descubrir requerimientos obvios que uno no articuló porque para él es algo que ya está en la cabeza de toda la gente, sin embargo no está. Entonces, otra técnica que me gusta también es, después de tener diferentes visiones obtenidas en secciones de licitación, yo organizo estos requerimientos con una visión de especialización. Creo algún criterio de decomposición funcional y llamo al colectivo, llamo al grupo para presentar una visión donde yo puedo explorar los conflictos, explorar oportunidades de racionalización. Es otra estrategia que se puede utilizar. Sin embargo, ¿dónde es que se evalúa cuál es la mejor solución para aquel proyecto en particular? Esta solución que presenté puede ser adecuada en algunos casos y no ser adecuada en otros casos. Entonces, es en la actividad de planeación de la gestión de los requerimientos que se decide si es la estrategia adecuada o cuál estrategia que es adecuada. Proveer respuesta sobre cuáles son los papeles, las responsabilidades de los participantes en las actividades de requerimientos, cuál es el proceso de autorización, de decisión sobre la gestión de los requerimientos,
como estes requerimentos devem ser priorizados, aprovados, mantenidos. E neste ponto em particular é muito importante porque o tema da priorização se confunde com a questão do portfólio. Porque quando se comenta sobre priorização, uno pode pensar, observa, este proyecto, él ya fue priorizado. Por esto está realizando el proyecto, porque ya fue priorizado. Entonces, ¿por qué usted ahora me pide priorización? Él ya fue priorizado. Y hay una diferencia, porque una cosa es priorizar un proyecto en un portafolio. Otra cosa diferente es priorizar los requerimientos de un proyecto. Entonces, son cosas diferentes. Y en este momento, en esta actividad de planeación de la gestión de los requerimientos, que se define cuál es la estrategia para la priorización de los requerimientos. Los criterios de aceptación, las métricas de producto. Entonces, este requerimiento es un requerimiento pequeño, medio, grande. ¿Cómo se mide este requerimiento? Si es un proyecto de software, se puede utilizar, por ejemplo, puntos de función para medir los requerimientos de manera independiente de su implementación. ¿Cuál es la estructura de rastreabilidad? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con el Gira, se puede crear una estructura de épico, historia, y relacionar una historia padre con una historia que se derivó porque no fue posible implementar aquella historia en una iteración. Entonces, ¿cuál es esta estrategia de rastreabilidad, de implementación de los requerimientos? Entonces, reflejar qué atributos se capturan en la matriz de trazabilidad. Y, por final, cómo los requerimientos serán documentados y comunicados a las partes involucradas. Entonces, es un trabajo de setup, es un trabajo de definición. En secuencia tenemos las actividades de licitación, que es el trabajo de levantamiento, recolecta, descubierta, extracción, obtención, captura, adquisición, en donde se descubre la pieza de un quebra-cabezas. Entonces, consiste en la selección y ejecución de actividades para identificar y entender dominios, requerimientos del negocio, las necesidades, requerimientos de las partes involucradas, requerimientos de la solución y requerimientos de transición. Entonces, es descubrir las partes de la solución. Y se registra las descubiertas de la licitación en registro de workshops, grabaciones de audio, respuestas de cuestionario, grabaciones de vídeo, notas de entrevistas, actas de reunión. Entonces, es una información donde se empieza a poner una visión de la solución. Entonces, el guía del PMI, él presenta como factores de suceso la preparación para la licitación. Acá en la diapositiva se presenta planeación, mas es preparación para la licitación, porque una de las cosas más desagradables es cuando uno va a entrevistar a una parte involucrada y él no tiene contenido, es una persona que está vacía, no hubo una preparación adecuada para invertir el tiempo de la parte interesada. Entonces, la preparación es un factor crítico para el suceso de la licitación. Compromiso activo de las partes involucradas, un conocimiento del dominio. Entonces, cuanto mayor es el conocimiento que uno tiene de la empresa, de la organización, del área funcional, mejor será su desempeño en las actividades de licitación.
y las necesidades organizacionales, los factores que promueven el proyecto. La análisis, yo creo que sea fantástica esta diagrama, este dibujo, donde uno tiene las ideas todas confusas y hay un trabajo donde se desata estos nós. Entonces, es el examen, la decomposición, la síntesis de las partes de información, porque en la licitación o que se observa es una visión particular de un individuo, y en la análisis es el momento donde se junta esas diferentes visiones y se tiene la oportunidad de descubrir las lacunas, descubrir la información que falta. Entonces, el propósito principal del análisis es producir las especificaciones. Sin embargo, yo pienso que en momentos iniciales del proyecto, tan crítico, tan importante cuanto las especificaciones, es un subproducto del análisis que son las dudas, son las preguntas que se tienen todavía que obtener la respuesta en nuevas actividades de licitación. Entonces, el análisis es donde se realiza la documentación, la organización, el modelado, la verificación, validación y priorización de los requerimientos. Mientras se ejecuta actividades de licitación y de análisis, tenemos el monitoreo y control de los requerimientos, que es donde se evalúan los impactos del proyecto, se gestiona la línea de base de los requerimientos, en el contexto del proceso de requerimientos, aprobar y gerenciar cambios, actualizar la trazabilidad. Y una cosa importante es que este tema de gestión de cambios y actualizar la trazabilidad es disjunto, es separado de los cambios y la trazabilidad de la dirección del proyecto. Es otro ámbito menor que también tiene en común esta necesidad del mantenimiento de la trazabilidad y de la gestión de los cambios. Y ayuda en el control del alcance del proyecto y la comunicación de la situación. Entonces, el monitoreo y control tiene estas actividades que están presentes en esta diapositiva. Entonces, planear el monitoreo y el control, rastrear los requerimientos, colocar en línea de base, monitorar la situación de estos requerimientos y gerenciar los cambios. Entonces, una visión general de este tema. Y al fin, la evaluación de la solución. No pretendo comentar, no tengo la intención de comentar sobre el cierre de fase, el cierre de proyecto. Entonces, la evaluación de la solución es donde se tiene la oportunidad de validar una solución, determinar cuán bien esta solución atiende a las necesidades de negocio, incluyendo la entrega de valor al cliente. También es un punto donde se descubre nuevos requerimientos o requerimientos que se deben modificar, un refinamiento de la solución o mismo la oportunidad para una nueva solución. Generalmente soporta la verificación y validación de la solución. ¿Y cuál es la diferencia? Verificación es evaluar si el requerimiento fue atendido de manera conforme los requerimientos. El producto, no los requerimientos, los productos,
ellos están alineados con los requerimientos. Este contenido yo elaboré primero en portugués y hay un error gravísimo en la traducción, porque una cosa es la verificación, es si está correcto, y la validación es evaluar si este correcto, si atende al propósito. Entonces, hubo un error en la traducción serísimo y voy a pedir que se corrija, haga la corrección y se ponga disponible para ustedes después. Entonces, verificación es verificar si los requerimientos acordados fueron atendidos por el producto. Y la validación es evaluar si la solución está adecuada a su uso pretendido. Entonces, es diferente una cosa de la otra. Entonces, el guía busca simplificar el contenido expuesto en el guía práctico de análisis de negocio, suministra un detalle superior a lo que se encuentra en la guía del PMBOK, es un medio del camino entre el nivel del guía de PMBOK y el nivel del guía de análisis de negocio, entonces se posiciona en el medio. Es un buen punto de partida para perfeccionarse en el gerenciamiento del alcance del proyecto. Su aplicabilidad se extiende más allá del proyecto, es relevante para la gerencia del producto. Y una cosa que percibo es que, como toda la suite de documentación del PMI, se percibe un esfuerzo para mantener relevante la gerencia de proyecto en un mundo que camina para el empoderamiento de las funciones de ingeniería y su autogestión. Entonces, la figura del gerente, del director de proyecto, no es de una policía, más de un facilitador, es una visión diferente de la que se tendría hace unos años atrás. Entonces, en el 18 de septiembre tenemos otro evento sobre la certificación, sobre el mismo tema, que es la certificación en ingeniería de requerimiento del IREP, y ofrecemos el entrenamiento de ingeniería de requerimientos, software orientado al negocio en la modalidad online. También se puede, si un grupo tiene interés, se puede organizar un entrenamiento live. Es como este webinar que estamos haciendo, solo que un entrenamiento presencial, solo que basado en una herramienta como esta que estamos haciendo. Entonces, si un grupo tiene este interés, tenemos la posibilidad con mayor nivel de interactuación entre el instructor y el participante. Y entre los asistentes de este webinar, vamos a hacer un sorteo con una inscripción para el curso. Con esto yo termino esta presentación. Voy a abrir una encuesta para evaluación del webinar. Acá está. Les pido, mientras ustedes evalúan el webinar, si usted tiene alguna pregunta. Entonces, Alberto Jaramillo pregunta: si el requerimiento no cumplió y causó retrasos de cronograma y costo, ¿qué camino de solución requiere? Bien, primero, ¿es posible descubrir que el requerimiento no cumplió antes
de invertir un volumen de esfuerzo y tiempo que promueva un retraso del cronograma? Esta es la más importante pregunta que les hago. ¿Hay alguna manera de hacer un prototipado de los requerimientos que tenga un costo mínimo, que se pueda realizar en una reunión? La respuesta es que existe. Sin embargo, las personas no acostumbran tener la paciencia para eso, porque nuestro mundo está muy encantado con la cuestión de la tecnología. Entonces, si algo que se podría resolver en una reunión con una simulación, por ejemplo, como he comentado, tenemos el backlog y tenemos un dibujo del proceso de trabajo. Se puede, mismo que yo no tenga el producto listo, pero yo no puedo poner un requerimiento, alocarlo, mapearlo para una etapa del proceso y evaluar en este contexto sencillo si el conjunto de requerimientos que llegamos resuelve el problema que motivó el proyecto. Entonces, esta es una pregunta que les hago. No es posible de una manera sencilla resolver conflictos antes de tener un producto pronto. Entonces, por ejemplo, en el escenario del desarrollo de software, donde se trabaja con métodos ágiles, si designa un participante como una parte como dueño del producto. Este dueño del producto, él tiene que resolver estos conflictos. Y el guía provee herramientas para que él pueda hacerlo. Entonces, si uno realiza una entrevista y diferentes personas tienen diferentes deseos, tenemos las técnicas de análisis para identificar estos conflictos antes que promuevan retrasos de cronograma. Entonces, otra persona preguntó, a Alberto Ramillo, no, Pamela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, señores, entonces nuestro tiempo ha terminado. Si nadie tiene alguna pregunta, algún comentario que desea agregar, les agradezco por la atención y el contenido de la presentación con la grabación de este evento estará disponible después en nuestro sitio y en las redes sociales. Muchas gracias, señores.